Shalom y bienvenidos a una versión fuera de casa y desenchufada de Perlas de la Torá. Soy el Moré Matán, el pastor Matt McKeown, y me alegra estar con ustedes y acompañarlos desde el país de Zimbabue. Esta semana nuestra porción de la Torá viene de piñas en Números capítulo 25 y tiene varios temas que estamos tratando, incluyendo, y uno de los cuales es el celo de Pinas o Finés, al tratar con Zimri y Cosbi, y su acto de desafío y desobediencia en presencia de todo Israel. Analicemos hoy el celo de Pinas. Desde una perspectiva judía tradicional, Piñas y su acto de celo al matar al israelita Zimri y a la mujer madianita Cosbi, que desafiaban abiertamente la ley de Dios, es controvertido, pero es fundamental. El acto detiene una plaga que había estado asolando a los israelitas debido a su idolatría e inmoralidad. En el Talmud, en Sanedrín 82a, tenemos un debate sobre Pinjas y sus acciones, y en última instancia las retrata como una excepción dictada por circunstancias específicas, más que como un modelo general para el comportamiento humano. Obviamente, la muerte es algo muy serio, y quitarle la vida a alguien, o la vida a dos personas en este caso, es algo muy serio, y es algo que no es la regla, sino la excepción. Pero el celo de Pinas es algo en lo que debemos fijarnos. Recuerden que la Escritura dice, el celo por la casa de mi Padre me consume. En una perspectiva mesiánica, esta narración destaca el tema del celo por la casa y la ley de Dios, que se refleja en el Nuevo Testamento cuando Yeshua limpia el templo en el capítulo 2 de Juan, versículos 13 al 17. Las acciones de Yeshua, impulsadas por el celo por la casa de Dios, demuestran una respuesta controlada y decidida a la injusticia, que difiere de la de Pinjas en el método, pero es similar en la motivación subyacente. Este acto también pone de relieve el papel del Mesías en la defensa y purificación de las prácticas de culto. Veamos el número 2, el pacto de paz de Dios con Piñas. Desde una perspectiva judía tradicional, tras su acto, Dios otorga a Pinjas un pacto de paz. Ya lo hemos comentado en el último punto, pero hablemos de lo que hizo exactamente. Zimri trae a esta mujer madianita. En realidad es una princesa madianita llamada Cosbi. La lleva a su tienda para tener relaciones con ella. Las mujeres madianitas fueron enviadas como arma contra los hombres israelitas. Esto es algo que vemos incluso en los planes de Balac y Bilam en la porción de la Torá de la semana pasada. Pero como esto estaba ocurriendo, como este pecado flagrante estaba ocurriendo delante de Dios y de todos, estalló una plaga. ¿Y qué hizo Piñas? La Biblia dice que tomó una lanza, entró en la tienda y atravesó con ella los cuerpos de ambos, matándolos a ambos, y la plaga se detuvo. Así que de nuevo, aunque podemos ver el acto de Yeshua en el templo, haciendo un látigo, echando a la gente fuera, volcando las mesas, todas estas cosas, podemos ver que esto tiene el mismo celo y pasión subyacentes, pero obviamente no llega al extremo de matar gente. Así que a Piñas se le concede un pacto de paz y se le da un papel sacerdotal, a pesar de que no es un sacerdote, al menos por nacimiento. Y este pacto de paz, el shalom que se le da, cuando miramos la palabra shalom en el rollo de la Torá, una de las letras tiene una abertura. Hay una abertura en la letra. Esto nos muestra un par de cosas diferentes. Número 1, que la paz es una paz rota. Pero también nos muestra que la paz tiene el precio de que alguien sea quebrantado. La paz viene al precio de que un par de personas tuvieron que morir por su pecado. Pero también esto apunta a Yeshua y lo que Él hará al traer la paz. Recuerden que el castigo que nos trajo la paz fue sobre Él. Así que Él nos trae la paz entre nosotros y Hashem a través de su quebrantamiento. El shalom está roto. Esto es algo interesante que solo vemos en el rollo de la Torá. No lo vemos en una Biblia impresa. Este pacto es visto como transformador, convirtiendo un acto de violencia en un compromiso duradero de servicio.
Como Piñas, como he mencionado más tarde, se convierte en sacerdote. En el pensamiento mesiánico, el pacto de paz puede verse como un precursor del nuevo pacto establecido por Yeshua. En Isaías 54, versículo 10, se habla de que el pacto de paz de Dios traerá una paz eterna, que es una idea cumplida por Yeshua, que trae la paz eterna a través de su sacrificio, reconciliando a la humanidad con Dios. Vemos esto en Colosenses 1, versículo 1. Por supuesto, el nuevo pacto está profetizado en Jeremías 31, versículo 31. Se habla de un nuevo pacto entre Israel y Judá y el Señor. Así que este pacto, este nuevo pacto, es por supuesto producido por lo que Yeshua ha hecho, pero es solo el principio, es solo el comienzo de la revelación de este nuevo pacto. Obviamente no vemos el nuevo pacto en pleno apogeo ahora mismo porque no vemos la paz universal, el fin de la guerra, la destrucción de los enemigos de Dios, el conocimiento universal de Dios desde el más pequeño hasta el más grande. No vemos eso. Y así el nuevo pacto no está completamente aquí. Es casi como si se estuviera revelando lentamente y fue profetizado en Jeremías, pero comenzó con lo que hizo Yeshua. Número 3, el segundo censo de Israel. Desde una perspectiva judía tradicional, el censo de Números 26 se realiza para preparar el reparto de la tierra prometida entre las tribus. Simboliza un nuevo comienzo que refleja la renovación y la preparación para entrar en la tierra de Israel. Rashi comenta el significado de este censo después de la plaga, que marca un punto de inflexión del juicio a la sanidad y la restauración. Si recuerdan, en torno al incidente del becerro de oro y otras ocasiones, ha habido un recuento diferente del pueblo. Este es otro más. En cuanto a la perspectiva mesiánica, Yeshua habla de la reunión y renovación de Israel que puede verse espiritualmente en su llamada a las ovejas perdidas de la casa de Israel, de la que se habla en Mateo 15, 24. Esta reunión es un nuevo comienzo para todos los que le siguen y pone de relieve la herencia espiritual y la entrada en el reino de Dios. Creo que es muy importante la idea de la reunión y el reencuentro. De esto hablamos en la fiesta solemne de Sukkot. Se conoce como la fiesta de la reunión, en la que hablamos de Dios reuniendo a la gente de los 4 rincones de la tierra. Bueno, así como Yeshua está reuniendo a todas las ovejas, como un pastor reúne a sus ovejas, así también estas personas están reunidas para el censo y seremos reunidos cuando seamos tomados del aire, cuando Él venga y se reúna con nosotros en la segunda venida. Seremos raptados, por así decirlo, a Jerusalén. Va a ser una cosa maravillosa, maravillosa. Número 4, la sucesión de Moisés por Josué. Hace un par de porciones de la Torá hablamos de cómo Moisés golpeó la roca. No le habló a la roca. Él había golpeado la roca 38 años antes e incluso hablamos de cómo esa gente era gente de palo. Eran gente de mentalidad esclava. Habían conocido el ser golpeados por sus capataces. Era una vida que conocían. No era una buena vida, pero era algo a lo que estaban acostumbrados y por eso golpea la roca. Pero más tarde, esta es una nueva generación. Este es un pueblo que no conoció la esclavitud y por eso Moisés necesitaba hablarle a la roca, pero no lo hizo. Él, enojado, golpeó la roca y por eso fue castigado con no poder entrar en la tierra prometida. Así que tiene un sucesor. Desde una perspectiva judía tradicional, la petición de Moisés de un sucesor y el nombramiento de Josué en Números 27 pone de relieve la importancia de las transiciones de liderazgo ordenadas y dirigidas por Dios. La imposición de manos de Moisés a Josué simboliza la transferencia de autoridad y espíritu, asegurando la continuidad del liderazgo. Por eso Pablo le dice a Timoteo que no se precipite con la imposición de manos. En la iglesia cristiana, a veces pensamos en imponer las manos sobre alguien como un acto de sanidad. Estamos orando por la sanidad de Dios, imponemos las manos sobre la persona enferma y es sanada. Esto es algo de lo que se habla en el libro de Santiago, que es, por supuesto, el hermano de Yeshua, del que se habla en Santiago, capítulo 5. Esto no es de lo que estamos hablando aquí. Cuando Pablo le dice a Timoteo, no te precipites en la imposición de manos, de lo que está hablando es de la ordenación. Está hablando de lo que se conoce como smijá.
Esta palabra smijá, imponer la mano sobre alguien, significa literalmente apoyarse. Esto es algo de lo que Ralph Bernstein, que su memoria sea bendecida, solía hablar mucho. Poner el peso sobre alguien, hacerle saber que está ahí, apoyarse realmente en él cuando lo está ordenando. Esto, por supuesto, me sucedió en mi ordenación, no solo en la iglesia cristiana, donde todavía existe esta tradición, sino también en mi ordenación judía mesiánica, cuando los rabinos pusieron sus manos sobre mí, impusieron sus manos sobre mí al hacer una ordenación. Esto es exactamente lo que sucede con Moisés y con Josué. Él está haciendo un sucesor. Ahora, algo que es muy interesante es que en el judaísmo queremos que la gente nos suceda y queremos que lo hagan bien. Queremos que lo hagan mejor que nosotros. Los discípulos que levantamos queremos que nos superen. Esto es algo muy común como idea en el pensamiento judío. En una perspectiva mesiánica, la unción de Josué prefigura la mayor sucesión de Yeshua, a quien se describe como un líder como Moisés, pero como vemos en el capítulo 3 de Hebreos, es mayor que Moisés. Yeshua, lleno del Espíritu Santo sin medida, no solo sucede a Moisés, sino que cumple la ley y los profetas, estableciendo una nueva era de liderazgo en comunicación directa con Dios. Esto es tan importante y por eso Yeshua incluso dice a sus discípulos, ¿se imaginan el Hijo de Dios, el Mashiach, diciendo a sus discípulos, ¿haréis cosas más grandes que yo? Este es el ideal judío. Queremos que nuestros discípulos nos superen, incluso nuestro rabino principal, Yeshua. Número 5. Leyes concernientes a las ofrendas y los días santos. Las detalladas leyes sobre las ofrendas y la observancia de los días santos en Números 28 y 29 refuerzan el compromiso de la comunidad con Dios mediante el culto estructurado y el sacrificio. Estas instrucciones son la piedra angular para mantener el calendario religioso y el ritmo espiritual de la comunidad israelita. Como hemos dicho antes, la vida judía tiene sus ritmos. Tenemos una fiesta que ocurre una vez a la semana llamada Shabbat. Tenemos una fiesta que ocurre una vez al mes llamada Rosh Chodesh o la Luna Nueva. Tenemos 3 fiestas de primavera, tenemos 3 fiestas de otoño. También tenemos algunos ayunos. El calendario bíblico tiene un ritmo que nos mantiene en línea, nos mantiene en orden y es importante. Mi rabino local dice que Dios tiene un calendario y que le gusta cumplirlo, y eso me gusta. En el judaísmo mesiánico, estos procesos y prácticas se ven a menudo como prefiguración del sacrificio final de Yeshua y el cumplimiento de estas leyes. Sin embargo, tenemos que asegurarnos de que siempre volvemos a ese pensamiento que siempre doy, que Yeshua no es literalmente un sacrificio, un corbán, de la misma manera que lo es un animal. Él es un sacrificio de una manera midrashica, ya que entrega su propia vida como sacrificio. Entrega su vida en lo que se llama Mesirut Nefesh, la entrega de la propia vida. No se puede tener un amor más grande que ese. Él mismo nos lo dijo, no existe un amor más grande que el de alguien que da la vida por sus amigos. En el judaísmo mesiánico, vemos que esto es una especie de cumplimiento. Su expiación es perfecta para nosotros. Su entrega de la vida, como sabemos que los justos, hay una expiación en la muerte de los justos. Él es el último justo. Y por eso tiene una expiación que está disponible para todos. Sin embargo, también tenemos que notar que los sacrificios volverán. No todos, los que tienen que ver con nuestra expiación son atendidos, pero los demás sacrificios y ofrendas se harán en el templo que se reconstruya. Se habla bastante de ello en los profetas. Y por último, pero no menos importante, tenemos a este hombre Zelofejad y sus hijas. Recuerden, no tiene herederos varones. Y entonces las hijas vienen a Moisés y dicen, esto podría no ser correcto en nuestro caso. Necesitamos tener una excepción a la regla para que la herencia pueda llegar a las hijas. Así que las hijas vienen en el capítulo 27 de Números y desafían las leyes de herencia. Y esto conduce a una decisión legal progresiva que les concede el derecho a heredar la tierra de su padre. Esto es, por supuesto, lo que tenía que suceder.
Este caso subraya la flexibilidad de la ley de la Torá para abordar los derechos individuales y la justicia, reflejando un enfoque dinámico de la interpretación jurídica. Esto es muy cierto. La Torá es flexible, parece muy rígida, pero luego hay excepciones a la regla. No se puede hacer tal o cual cosa en Shabbat. Bueno, los discípulos de Yeshua están caminando por un campo y están muy hambrientos y empiezan a arrancar las cabezas de grano y las frotan entre sus manos y se las comen. Bien, porque tenemos esta idea de Pikuah Nefesh o la salvación de la vida, la preservación de la vida. Esto como que triunfa sobre la idea de no trabajar en Shabbat. Así que, como he dicho en otras ocasiones, por supuesto, los trabajadores de ambulancias en Israel, los primeros en responder, los hospitales, todas estas cosas están trabajando en Shabbat. ¿Por qué? Porque la prohibición de no trabajar en Shabbat no es tan importante como el mandamiento positivo de preservar la vida y no quedarse de brazos cruzados mientras se derrama la sangre de nuestro hermano. Así que aunque la Torá parece muy rígida y muy legal a veces, muy estricta y rigurosa, hay flexibilidades legales que pueden suceder y excepciones a la regla que pueden suceder. Y así ha sido siempre en el judaísmo. La única vez que parece que no es así es cuando no entendemos la verborrea legal o el entendimiento legal de la ley, o la comprensión legal de lo que está sucediendo. Ahora bien, esta narración se hace eco del acercamiento de Yeshua a las mujeres, defendiendo sistemáticamente su dignidad y sus derechos en una sociedad patriarcal. Sus interacciones con las mujeres, como la samaritana en el pozo, la mujer con el flujo de sangre, la mujer llamada adúltera, las mujeres que financiaron su ministerio, vemos que Yeshua honra a las mujeres. Es un error que la gente diga que la Biblia es misógina y que no valora a las mujeres. Sencillamente no es cierto. Lo vemos una y otra vez en el Brit Yadashah. Estas reflexiones de la porción de la Torá de Pinas nos ofrecen un rico tapiz de temas, de cosas aplicables a nuestras vidas modernas esta semana. ¿Se imaginan que algo que se escribió hace miles de años para un pueblo que, en mi caso, no es mi pueblo, pueda aplicarse a mi vida en estos tiempos modernos? Por supuesto. Por eso, la Torá es tan hermosa y tan dinámica. Por eso la Torá es importante para nosotros y por eso necesitamos entenderla desde una perspectiva judía. Porque cuando no lo hacemos, miraremos pasajes como ojo por ojo y diente por diente y pensaremos que es literal, mientras que la Torá nunca ha considerado este versículo como literal. No es que si tú dañas mi ojo, yo puedo dañar el tuyo. Eso no es lo que significa. Esto siempre se ha entendido con respecto a las finanzas y con una responsabilidad financiera, con la restitución. Si me dañas el ojo, ya sea a propósito o accidentalmente, ahora no puedo hacer lo que podía hacer antes, al menos tan bien como lo hacía antes. Por tanto, debe haber una indemnización. Si pierdo un ojo, la compensación debe ser igual, no como si perdiera un diente. Puedo hacerlo mucho mejor si me falta un diente que si me falta un ojo. Esto es lo que significa ojo por ojo y diente por diente. Y cuando entendemos eso, cuando entendemos la Torá y cómo es un hermoso corpus de documentación jurídica y jurisprudencia, y luego cuando lo juntamos con la interpretación oral, entonces entendemos cómo se puede utilizar de una manera muy dinámica, incluso en casos específicos como cuando no hay heredero varón, puede ir la herencia a las hijas, en este caso sí. Así que esta es una maravillosa porción de la Torá. Aunque comienza con la muerte, que la muerte es solo por el celo, de piñas, y estas otras cosas que hemos marcado aquí con los días santos y las observancias. Este tipo de cosas son maravillosas para estudiar cada año, y si son como yo, descubrirán algo nuevo cada vez que estudien la Torá. Por eso debemos aprovechar los maravillosos comentarios y tradiciones orales que tenemos en el judaísmo.
Muchas gracias por acompañarme aquí en Zimbabue, donde el tiempo es un poco más fresco que donde yo vivo en Florida. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por orar por mí en este viaje y shalom.